Nos acompaña la licenciada Loida Arosemena. Ella es psicóloga con una vasta experiencia en reclutamiento y selección y contratación de personal. Bienvenida, licenciada. Buena tarde. La escuchamos. Si nos prende el micrófono, por favor. Buenas tardes, buenas tardes. Sí. Bien, vamos a hablar sobre esas claves que son importantes y necesarias para que una persona que va a presentarse con el ánimo de ser empleado, de buscar esa oportunidad de trabajo, destaque por encima de otras personas que probablemente no conocen de cuáles son esos requerimientos que debe tener muy presente en una entrevista. Bueno, muchas gracias primero que todo por la entrevista. Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de ir a una entrevista es conocer a dónde vamos, qué es lo que está ofreciendo el cliente o el empresario para nosotros saber qué podemos mostrar en esta entrevista. Nosotros tenemos que, muchos de los reclutadores, vemos una parte importante que es lo que llamamos habilidades socioemocionales, que tiene que ver pues con esa habilidad de presentarte como tú eres, sentirte a gusto contigo mismo y saber que pues estás en una posición de buscar un trabajo y que pues vas a mostrar lo que tú sabes, tu experiencia o tu necesidad o tus ganas de trabajar. Eso es una de las cosas que nosotros vemos en el momento del reclutamiento, ¿no? Ese entusiasmo de la persona por un trabajo, por algo estable, por desarrollarse. Algunos hablan, por ejemplo, de desarrollar su carrera y demás, y eso pues es muy tomado en cuenta porque nosotros vemos esa tranquilidad, esa confianza quizás que tiene este candidato al momento de la entrevista. En materia de las cualidades que se buscan hoy día y las distintas profesiones que están siendo mayormente demandadas, ¿qué nos pudiera decir? Bueno, siguen siendo las mayor demandadas, creo que en la parte de la tecnología. Un desarrollador de software, un programador, pues eso sigue teniendo hasta el momento un cierto, no sé, no pasa de moda, ¿no? Buscar siempre porque la tecnología está avanzando siempre, en cada momento vamos a necesitar una persona que sepa un poquito más o un programa diferente, un software diferente, y por lo cual, pues, la parte de la tecnología siempre sigue teniendo buena búsqueda en eso. También la parte de ventas. Pues lógicamente un buen equipo de ventas es importante para el desarrollo de una empresa y así poder mercadear el producto. Así que digamos que esas son dos cosas que siempre se mantienen, ¿no? Eh, en una búsqueda. El área también, lógicamente, recursos humanos, siempre tiene también sus necesidades. Hay posiciones que siempre la empresa va a necesitar, un buen contador, alguien que se ocupe de la parte del desarrollo organizacional, ventas y pues lo lógico entonces en otras posiciones así marcadas, digamos que en la parte de la tecnología y también en el área de la construcción. ¿Qué cosas no deberían darse, por ejemplo, licenciada Loida, en una entrevista que pudiera mostrar en la persona como una entrevista débil, una entrevista que no le fue bien y que probablemente sí tiene el potencial, pero detalles que mostró durante esa entrevista hacen que probablemente esa persona que está encargada de reclutar diga, este candidato no me convence"? Mire, dos cosas importantes que usted tiene que tener en cuenta en una entrevista. Uno, la seguridad de usted mismo, o sea, sentirse tranquilo. Usted va a buscar un trabajo, el cual, si usted tiene las competencias para ese trabajo, pues va a acertar. Lo que no debe hacer es ir a fingir un conocimiento eh, que no tiene, porque el reclutador lógicamente se va a dar cuenta cuando haga algún tipo de pregunta y si usted no sabe contestar, si usted no tiene el conocimiento, va a hacer dudar el entrevistador de que todo lo demás sea cierto o no. Entonces,
eso a mí pues me hace a veces pues descartar a una persona. Si una persona me dice, mire, esta parte no soy muy diestra en esta parte, pues normalmente en mi trabajo anterior no veía esa parte, es mucho más aceptado que decir que sí la sabe y después tener una pregunta técnica del tema y no poderla contestar. Porque entonces, digamos que ella bajó todo lo bueno de la entrevista porque ya uno pues queda en la duda, ¿no? Aparte del conocimiento, ¿qué otros elementos son tomados en cuenta en la persona? Por ejemplo, digamos, si se le hace pregunta de la empresa para ver si se tomó por lo menos la tarea y el tiempo de conocer la empresa a la cual aspira ser parte integral del equipo, ¿qué otros elementos debe mostrar la persona para presentar o dar una muy buena impresión y una buena entrevista? Bueno, cuando nosotros vamos a hacer la entrevista, por ejemplo, si es algo muy técnico, qué sé yo, un desarrollador de algún tipo de específico de programación, un lenguaje específico en la parte de programación, lo lógico es que cuando usted le cuestione sobre esa parte técnica, esta persona sepa de lo que estamos hablando. Eso es cuando es una cuestión muy técnica. Cuando nosotros vamos a hablar sobre una búsqueda de un vendedor y demás, pues vamos a ver cuántas habilidades en la parte, quizás mucho de la parte socioemocional, el control, el trabajo en equipo, el liderazgo de esta persona, ¿no? O sea, eso depende un poco de la posición que usted está buscando, ¿no? Cuando nosotros digamos que es en la parte técnica, en la parte tecnológica, pues vamos buscando más desde el conocimiento de que ha podido hacerlo. Igual que en la parte de la construcción también, o sea, ya se ha diversificado. Yo digo que hace 15 años uno buscaba, por ejemplo, un ingeniero civil y tenía la imagen del ingeniero civil de construcción, pero por ejemplo ahora las especialidades, por ejemplo, un ingeniero civil pero especializado en la área de diseño específicamente, ¿y qué tipo de diseño? Diseño de carretera, diseño de edificio, de residenciales. O sea, la cosa se ha diversificado tanto que usted tiene que tener el conocimiento o ir para esa entrevista, uno con la hoja de vida adecuada. ¿Por qué pasa esto? Tenemos una sola hoja de vida, una hoja de vida para todos los trabajos. Y a veces que no es así. A veces nosotros tenemos que conocer a quién le estamos aplicando y la hoja de vida adecuarla a esa búsqueda que se está haciendo, ¿no? Entonces, si yo estoy buscando, por ejemplo, a alguien que sí, que es un ingeniero civil, pero que lo quiero con conocimiento en diseño, pues lógicamente voy a poner un poco más cursos, porque claro, pues no queremos hojas de vida de tres hojas, esos currículum así. O sea, el reclutador normalmente está en corto de tiempo. Así que estamos viendo específicamente lo que estamos buscando y encontrar específicamente lo que está pidiendo el cliente. Entonces, tratamos de que esas hojas de vida tratemos que cuando vamos a aplicar para esa posición, lo primero que vea el reclutador es lo que justamente se está buscando. A veces sucede, licenciada, que hay empresas que les colocan ciertos tipos de exámenes psicológicos. ¿Eso Ujú. se mantiene así o se busca más allá de una prueba psicológica? Más bien es interactuar con la persona, ver cómo es su lenguaje corporal, ver cómo responde, si es honesto incluso cuando se le preguntan de sus cualidades, de sus defectos, de sus virtudes, si sabe que tiene fortalezas, cuáles serían. Estas preguntas que son un poco más, pues, directas, más allá de un examen, o eso tiene que seguir haciéndosele a la persona sí o sí. Bueno, yo soy psicóloga, yo creo mucho en las pruebas psicométricas. La verdad que es mucho más fácil encontrar respuestas verdaderas cuando se aplica una prueba porque pues nosotros cuando escribimos, nuestra mente a veces nos juega un poquito, eh, es más idóneo, más real. Pero Ujú. sí considero que una entrevista profunda sin la prueba psicométrica, pues
todavía en la entrevista profunda nosotros podemos encontrar mucha información y lógicamente podemos acertar, pero a lo contrario, solo con una prueba psicométrica, sin la entrevista profunda, no logramos tener la información. Porque claro, también hay muchas variables. Puede ser que el candidato pues, se mostró muy ansioso con la prueba y de repente mostró, digamos, otras cosas que no quería mostrar en ese momento, pero con la entrevista profunda nosotros podemos validar los resultados que nos da la prueba psicométrica o psicológica, como le quieran llamar. Un test psicológico nosotros nos da, sí, nos muestra un pantallazo de las conductas y de la personalidad. Por ejemplo, si usted está buscando una contable, por si está buscando una contable que se perfile más bien introvertido, callado, porque no quiere que se entretenga con nadie, no quiere esas personas sociables, usted le aplica una prueba psicométrica y normalmente esa prueba le va a soltar un poco si es una persona más extrovertida o más introvertida. Entonces, sí ayuda, pero no determina. O sea, la entrevista profunda pues le da el complemento para poder entonces tomar una decisión. Los sectores económicos o las empresas, ¿qué les piden a ustedes como reclutadores y a la hora de seleccionar un personal, sobre todo a personas jóvenes? ¿Cómo estamos con eso? ¿Hasta qué edades están solicitando o requiriendo personal? ¿Observa usted que hay oportunidades aún para personas de 50 o más? ¿O hay un límite o limitación para personas que ya han llegado a los 50? Bueno, ahí tenemos dos cosas. Tenemos los gerentes, los dueños de empresa, que sí están quizás un poco recelosos con los jóvenes en el sentido de su rotación. O sea, los jóvenes sí nos encontramos que están en ese crecimiento, claro, profesional, que están, por ejemplo, se quedan 2 años en un lugar y ya pues quieren moverse, Sí. porque eso para ellos es un Ujú, crecimiento. Y para muchos empresarios eso les resulta complicado, ¿no? ujú. Prefieren a alguien con... Estabilidad, con mayor Exacto. estabilidad. Pero tenemos un problema ahorita mismo en Panamá, yo creo que eso vino después de la pandemia, no sé por qué, pero sí nos encontramos con esto de senior y junior. El junior, pues conoce el tema, pero al no tener tanta experiencia, los salarios podemos todavía jugar con ellos, ¿no? Al ofrecerles experiencia, no necesariamente va a tener un salario para la posición. Eso sí lo he visto como que sí se ha estado, lo escucho un poquito más ahora. Con respecto a la edad, de que si ahora siempre hemos tenido cierta dificultad con una persona después de los 45 años, pero más en las mujeres y dependiendo también de la profesión. Si, por ejemplo, es una buena vendedora o un buen vendedor, no se fijan tanto en la edad. Pero, por Ujú, ejemplo, ya notamos, digamos, en algunas posiciones como recursos humanos, si no es una transnacional o una multinacional, sí se busca esto del junior o alguien no con tanta experiencia, justamente por la parte del salario. Entonces sí vemos mucha gente después de los 50 años, especialmente mujeres, que pues sí les cuesta mucho más, un poquito más. No así, por ejemplo, en áreas como venta o quizás otro tipo de que se necesita la experiencia y la maña, por decirlo de alguna forma, ujú. en esa posición, ¿no? Por otro lado, cuando hemos hablado aquí en innumerables ocasiones, licenciada, de la importancia que hay que darle precisamente a que hay mucho trabajo informal y pues la necesidad de crear más espacios de empleo. Justamente en ese sentido, ¿cómo usted lo apreciaría? ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Realmente se está requiriendo o hubo una pausa precisamente por el tema de las elecciones y ahora usted lo nota que pues ahora las empresas ya están como que retomando y requiriendo personal? ¿Qué evaluación hace usted
con el tema del empleo en nuestro país. Repito, porque es que tenemos un déficit en materia pues de empleomanía. Bueno, sí, nosotros siempre hemos visto, por lo menos yo tengo muchos años en reclutamiento, y sí notamos, por ejemplo, que hay meses, y eso creo que tiene que ver con la parte fiscal, la parte de cierre del año fiscal y demás, pero sí hay, por ejemplo, septiembre, noviembre, yo siempre tengo un bajón en reclutamiento, pero se renueva en enero, febrero. O sea, me pasa eso, no sé si a otras empresas le pasa, pero sí hay ciertas situaciones en donde otra cosa donde baja también, pues lógicamente si hay algún tipo de situación política en el país, lógicamente en octubre fue la verdad que un bajón que tuvimos. Es cuando estuvo pues la situación con la minería. Y sí, lógicamente con las elecciones también, pues se está esperando a ver qué pasa. Entonces Claro, se aguanta el reclutamiento a ver qué pasa. Porque pues no vamos a invertir, por lo menos en mi empresa, que pues eso lleva un costo, la búsqueda de personal, sí hay como sí, cierta precaución y eso hace que aguante un poquito. Ahora se está moviendo otra vez, estamos viendo, no con la velocidad que quizás pensé que se daría, pero pues de repente la gente está esperando a ver cuando empiecen a ya el nuevo gobierno a instalarse y a ver cómo se da la administración. Pero, pues sí, ahorita mismo estamos un poquito en ese momento de precaución, de esperemos a ver qué pasa. Sí, sí lo estoy necesitando, pero ahorita mismo estoy esperando a ver que, si algo se da, y entonces estamos en eso, ¿no? Estamos en eso. No sé, quizás en otras empresas está, pero en esta, pues estamos así ahorita. en relación a la hoja de vida que presentan los candidatos, los aspirantes, ¿qué ha notado usted? ¿Hojas de vida algo no tan atractivas, que les hace falta precisamente buscar alguna orientación de cómo preparar una hoja de vida que sea atractiva, más allá de simplemente las tradicionales hojas de vida que veíamos donde la gente llenaba 3, 4 páginas de todos los cursos habidos y por haber? Entiendo que eso ha variado, ha cambiado. Cuéntenos un Sí, poco de cómo debe prepararse una hoja de vida para que sea atractiva, al menos para que la persona tenga la oportunidad de la entrevista. claro, porque es que eso les comentaba hace un rato sobre eso. O sea, cuando nosotros estamos en reclutamiento, pues estamos viendo muchas hojas de vida. O sea, ahorita mismo yo estoy en un reclutamiento y que le digo, 50 hojas de vida. De las 50 hojas de vida, yo puedo decir que encuentro, si acaso, 7 o 10 hojas de vida que están bien, están hechas con esmero, ¿no? Porque sí es Wow. cierto, lo que pasa es que antes, estamos hablando de mucho tiempo atrás, no existían todas estas plantillas para hacer una hoja de vida. O sea, ahora está más fácil, ¿no? Pero el hecho de que sea más fácil no quiere decir que no le vayas a poner tu esmero en algo, en tu esencia personal, en lo que tú eres en la hoja de vida. O sea, se dedican quizás a llenar lo que dice la plantilla que debe tener, pero si estás, por ejemplo, aplicando para una posición de recursos humanos y si tienes la dicha, porque no todo el tiempo usted tiene la dicha de saber a qué empresa está aplicando, si, por ejemplo, estás aplicando para una empresa específica en la que tú quieres trabajar, lógicamente, pues te estudias de qué es la empresa, de qué trata la empresa y le muestras cosas que sabes que la empresa le puede llamar la atención. Y entonces eso ayuda muchísimo al reclutador y dice, mira, esta hoja de vida está interesante. Y ponerlos en una posición donde también el reclutador lo vea a simple vista. Hay veces, por ejemplo, que son 2 páginas y resulta ser que lo más interesante de la hoja de vida está en la parte de atrás. Entonces, hay veces que lastimosamente por tiempo o por brevedad, porque estamos apurados en algo, podemos dejar de mirar esa información tan relevante.
Otra cosa, o sea, sí, podemos usar las plantillas, está bien, pero siempre ponerle un toque personal que no se note como si no hubiese esfuerzo en haber hecho esta hoja de vida, ¿no? Entonces uno ahí como que también nota, ¿no? Qué tan dedicado es, por ejemplo, qué tanto te puede resolver y ven, y sí, podemos mirar, o sea, qué capacidad tiene esa persona de ser recursiva, de buscar un poquito más allá, ¿no? Entonces, esas son mis recomendaciones cuando yo veo estas hojas de vida así, que veo que la gente se ha dedicado y ha escrito un poco más. A veces son hojas de vida súper sencillas. Jóvenes que tienen uno o dos experiencias, pero te dicen, por ejemplo, qué tiempo trabajó en esta empresa, qué hizo allí, cómo lo hizo. Entonces, tú le metes un poco más de qué sabe hacer esta persona. Entonces, no porque solamente tienes dos posiciones o dos experiencias en tu vida profesional, solamente vas a poner el nombre de la empresa y qué hacías allí, el título, ¿no? Entonces, eso te amplía. Claro, si tienes muchísima experiencia y tienes mucha información en esa hoja de vida, pues tienes que hacer un pequeño resumen y siempre poner, si necesitas más información, estamos anuentes a una entrevista, porque sabemos que tenemos mucho más, ¿no? En cuanto al tema de la puntualidad, para precisamente lograr esa entrevista, los jóvenes, ¿cómo lo están manejando? ¿Están siendo puntuales? Bueno, he tenido de repente, bueno, no sé, entre más jóvenes, sí me ha pasado con la puntualidad y con la vestimenta. Ujú, Son cosas que son importantes, de repente para mí, no es que estamos pidiendo que las personas vengan en saco o las mujeres en vestido, pero sí quizás con una presentación que sea adecuada, acorde exactamente, ¿no? claro. Entonces, otra cosa que también vemos a veces en la entrevista, por ejemplo, que vienen los amigos o la amiguita o el amiguito no, y la tardanza. Son cosas, o sea, vienes a una entrevista para un trabajo en donde tú vas a desarrollar tu vida profesional, o sea, es algo importante y creo que le debes meter esmero. Yo entiendo, por ejemplo, que he escuchado, ¿no? No, pero es que también cada entrevista es una inversión de dinero. Lógicamente, para algunas personas sí, porque que si el blower, que si el no sé qué, que si el vestuario, pero hay veces que sencillamente con venir con el cabello recogido, bien peinado, Ujú. con un zapato adecuado, una blusa adecuada, es ya importante. O sea, no necesitamos exagerar, pero tampoco venir, por ejemplo, en unas crocs, unas de estas cosas que yo me quedo, Dios mío. Sí, O, por pero, ejemplo, pero, sandalitas así, no me pero parece. licenciada, también eso es gran parte de eso está detrás el padre, la madre que puede orientar al hijo en función de que obviamente vas a una entrevista de trabajo y tienes que arreglarte y vestirte adecuadamente, porque es todo un complemento, es integral, es cómo te proyectas, tu lenguaje corporal, la puntualidad son todos esos elementos que de casa a uno se lo enseñan. Entonces ahí Sí, no solamente están fallando los jóvenes, está fallando ese adulto que está detrás. sí, pero es que justamente el adulto también se viste así Comete o los lo mismos encuentra errores. normal. Eh, Sí, o sea, el punto es que, bueno, es un cambio generacional, una cultura, y demás que pues está mandando una información en el hecho de que, por ejemplo, sí es cierto, hay algunas empresas, si vas a trabajar para Google, Google no le tiene importancia a estas cosas, pero no estás aplicando para Google, estás aplicando para, por ejemplo, una empresa pequeña qué sé yo, atención al cliente o ventas y demás, y tienes que mostrar cierta seriedad o cierta, se me escapa ahorita la palabra, pero sí que haya cierta coherencia, ¿no? cualidades, sí. Tienes que En- mostrar las en- cualidades cónsonas con el cargo, el puesto que estás, por sí, el cual te estás postulando. hay una coherencia en eso, ¿no? Entonces, Ujú. entonces como si sale bien y si no también, eso es lo que encuentro Sí. yo
al venir así, o sea, no te interesa tanto. Ujú. Entonces, eso quizás puede darse un poco en jóvenes. Y si la posición, por ejemplo, qué sé yo, asistente de ventas o mercadeo o ventas, me pasa un poco esto, ¿no? De repente, ya cuando estamos hablando ya de una posición más senior y demás, ya esto no es así. Pero sí, sí ocurre, ya una posición más senior, más, quizás un poquito más elevada, quizás, no tengo ese problema de puntualidad ni nada de eso, ¿no? Pero sí me pasa un poco más con los jóvenes en su primera búsqueda de trabajo. Sí, no les veo quizás la seriedad del momento y quizás, y eso está pasando con mucho, ¿no? Y mucho después de la pandemia lo encontramos, como esa Sí. desesperanza, esa desmotivación, Exactamente. Sí. ¿para qué? Vamos a Ujú. ver, sí, ese está si Dios quiere, ¿no? Entonces, Sí. quizás en esa desesperanza que encontramos a veces, porque es que de verdad, o sea, tuvimos una situación con ellos en donde ellos se graduaron en En virtual, pandemia. exacto, en pandemia, hicieron su primer año quizás de universidad todavía en pandemia, en la parte virtual, y todavía se nos acondicionó a la desesperanza también, al Sí. miedo, al demás. Entonces, nos encontramos con estos jóvenes así un poquito como que no saben, ¿no? Algo desorientados de esa lucha que quizás tenía una generación anterior a ellos, ¿no? Una búsqueda de metas, una búsqueda de triunfos, ¿no? Entonces, quizás eso, y ahí lo vamos viendo, pero es importante, antes que se nos acabe el tiempo, es importante también entender esta población y también la capacitación. O sea, nosotros exigimos que el candidato pues tenga todas las competencias, todas las características, toda la parte de inteligencia emocional, esas habilidades psicosociales, pero ¿qué damos a cambio, no? ¿Qué está dando la empresa? Porque la empresa entonces tiene que entender que también hay un tipo de responsabilidad de ellos en cuanto a su capacitación, al desarrollo profesional de ese empleado que quiere que sea exitoso, ¿no? Porque si él es exitoso, pues la empresa también. Entonces hay veces Claro. que queremos y queremos y queremos del candidato, pero ¿qué ofrece la empresa para ayudar en ese proceso también, ¿no? Así es. Bien, y precisamente para concluir, porque el tiempo nos alcanzó, consejos y recomendaciones puntuales para todos aquellos que están en búsqueda de esa primera oportunidad de su empleo y quieren destacar en esa entrevista, pero además de destacar, quieren arrebatar esa oportunidad de su primer empleo. Y con eso concluimos. Bueno, primeramente, jóvenes, a todos los que nos escuchan, jóvenes, no tan jóvenes, no desistan, sigamos, prepárense, es muy importante cualquier tipo de capacitación que ustedes puedan tomar, revisando pues quién la está dando también, no cualquiera puede capacitar, pero busquen capacitarse, busquen estudiar, prepárense, lean. Dios mío, tenemos que leer esa ortografía, esa gramática, esa forma de hablar, de comportarse, eso da mucho también con la lectura. Instrúyanse y cuando vayan a una entrevista, vayan con esa necesidad de superación, de metas, de dar una buena impresión, de sentirse orgullosos de quiénes son y que son capaces de. Entonces, más que todo eso, porque eso les va a dar las herramientas para enfrentar la entrevista y hacerla con éxito. Y creo que eso es una de las cosas importantes cada vez que vamos por la vida buscando superar esas metas. Bien, así es. Quiero agradecerle a la licenciada Loida Rosemena, psicóloga con años de experiencia en reclutamiento y selección en contratación de personal en diferentes empresas de diversos sectores económicos en Panamá, por estas recomendaciones y esta entrevista que de seguro ha alcanzado e impactado a muchos que han escuchado en este momento a través de Es Cuestión de Ley. Que tenga una linda tarde, se cuida. Igual, igual. Muchas gracias.
4:33, momento de una pausa. Al volver, venimos con más. No le cambie. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley. Estoy en una escuela bilingüe y no entiendo las canciones o películas en inglés. Ni a la teacher le logro entender. ¡Ay, no! La solución es American English Overseas Center. Clases interactivas, el mejor método y resultados. Le diré a mi mamá que no me cambie de escuela, pero que me matricule en el curso ya. Contáctanos vía WhatsApp al 6949-0636 o en redes sociales como AEOCPTY507. Planes online y presencial. Vive la experiencia en American English Overseas Center. Todas las rutas conducen a Panamá. Aquí hay una convergencia de personas, pasiones y culturas. El Mar Caribe y el Pacífico se encuentran. La biodiversidad y el comercio florecen. Lo tradicional y lo moderno conviven en armonía. En Panamá hay una electricidad en el viento que conecta todo, como el Canal de Panamá que mueve el comercio entre mundos. Panamá nos mueve y nos desafía a ver, saborear, escuchar y sentir más. Panamá vive por más. Por primera vez en la historia desde que naces, ya tienes una cuenta en Caja de Ahorros. Como Isabela, que empieza a vivir. Eric, que se prepara para su futuro. Kevin, para triunfar en el deporte. Y Carolina, que cuida su bienestar. Por su negocio también la abrió Don Carlos. Y Diana, que tiene grandes metas. Tú también puedes activar tu primera cuenta de ahorros en línea solo con tu cédula en cajadeahorros.com.pa. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Sintoniza Radio Panamá en diferentes partes del país a través de nuestras frecuencias. Panamá 94.5 FM, Colón 94.7 FM, Provincias Centrales 104.3 FM y Bocas del Toro 97.7 FM. Radio Panamá. Estamos de vuelta en Es Cuestión de Ley. Quiero darle la cordial bienvenida a la doctora Adriana Maritza Angarita Cala. Ella es CEO de Senecalab y experta en educación superior. Nos ha acompañado en otras ocasiones hoy con este tema que es importante que hablemos y lo pongamos sobre la mesa, porque todavía existe mucho desconocimiento acerca de la inteligencia artificial, sobre todo acerca de su implementación, cuáles son esos beneficios. Así que para contextualizar, creo que debemos iniciar por allí, por hablar precisamente de algunos puntos básicos de su importancia. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Edna. Un gusto estar contigo siempre. Pues sí, efectivamente, respondiendo un poco a al planteamiento que propones, a veces no estamos tan conscientes de que el tema de la inteligencia artificial está penetrando rápida y profundamente en nuestra sociedad. Ya prácticamente el 88% de las empresas en todo el mundo tienen incorporada la inteligencia artificial, según el último informe de